Hola, soy Gabriel León y estás escuchando La Ciencia Pop, un podcast sobre historias de ciencia. El agua es una molécula muy sencilla, compuesta por un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno, y es esencial para la vida. Bueno, al menos como la conocemos en este planeta. El día de hoy daremos un paseo acuático de la mano de nuestros esfuerzos por conseguir agua, comenzando en el Antiguo Egipto, pasando por el Imperio Romano y llegando a la Inglaterra victoriana. Les contaré la historia de un médico que resolvió un enigma asociado al agua y la de un concurso radial en California que terminó muy mal por no entender el papel del agua en nuestros cuerpos. Les recuerdo como siempre que si les gusta este proyecto lo pueden apoyar a través de mi página en Patreon. Para eso vayan a www.patreon.com/lacienciapop y se pueden inscribir para hacer un aporte mensual a este podcast. Agradezco como siempre los aportes de Sebastián Toledo, Alberto Montt y Laura, Claudia D'Alenson, Diego Molina, Macarena Vergara, Pedro Maldonado, Hernán y Lucas Castillo, Sandra Galás, Ana Lucía Luna, Cristian Subiabre, Romina Mattioni, Simón Castillo Riedemann, Diego Socias, Luciano Cisterna, Ricardo Yáñez, Fernando Montenegro, Matías van der Straten, Francisco Soto, la familia Flores Noguer, Leonor Echeverría, Sergio Espinosa, Rafaela Hidalgo, Marcela Martínez, Cristóbal Orellana, Diego Riquelme, Gastón Bravo Repol, Ignacio Rojas Santelices, Julieta Cortés Espinosa, Cazuela Gallardo, Constanza Jabal, Florencia Castañeda, Diego Caro, Bernardo Arévalo, Claudio Oyarzo y Toña, Sebastián Beche, Cirilo Fede y Pola y Sergio Áñez. El 11 de diciembre de 1998, una sonda espacial de media tonelada y que tuvo un costo de $193 millones fue lanzada en dirección al planeta Marte. La nave, llamada Mars Climate Orbiter, tenía como misión orbitar al planeta rojo y, utilizando los instrumentos a bordo, realizar análisis de la atmósfera marciana y monitorear cambios en la superficie del planeta. El 23 de diciembre de 1999, y cuando la NASA realizaba las maniobras de ajuste de velocidad de la sonda para su entrada en la órbita del planeta Marte, se perdió contacto con la nave. Y nunca más se supo de ella. 2 meses después del incidente, la NASA estableció una comisión para determinar qué había salido mal, y ahí se descubrió que existía una discrepancia entre la posición real de la nave y la posición predicha por la NASA a partir de sus cálculos. Ese detalle era muy importante, ya que, de acuerdo a los cálculos de la NASA, la energía proporcionada por los motores debió haber dejado a la sonda a cierta altura, pero ésta se encontraba en realidad mucho más cerca de la superficie del planeta cuando se perdió contacto con ella, y además en una trayectoria que indicaba 2 escenarios posibles: que la sonda se había estrellado con la superficie de Marte o que había rebotado en la atmósfera, quedando en una órbita alrededor del Sol. En ese momento, la NASA descubrió, con espanto, que la empresa Lockheed Martin, fabricante de la nave, había entregado un software para realizar las maniobras de entrada a la atmósfera que usaba el sistema de unidades estadounidense y no el sistema internacional de medidas que usa la NASA y la ciencia mundial, digámoslo. Bueno, y casi todas las personas que viven en este planeta, excepto en Estados Unidos. Esta discrepancia fue la que finalmente causó la pérdida de la nave. La misión tuvo un costo total de $327 millones y se perdieron valiosos instrumentos que, entre otras cosas, iban a estudiar la presencia de agua en el planeta rojo. Porque claro, si hay algo que la NASA busca desesperadamente, es agua. El agua es una molécula muy especial. Formada por un átomo de oxígeno y 2 de hidrógeno, es uno de los pocos compuestos que podemos encontrar en 3 estados distintos en nuestra vida cotidiana: en forma de hielo, en forma líquida y de vapor. Y claro, el agua es esencial para la vida, al menos el tipo de vida que conocemos en este planeta. Una cosa interesante de esto es que todavía no existe un consenso claro con respecto al origen del agua en nuestro propio planeta.
El agua líquida cubre más del 70% de la superficie de la Tierra, con casi el 96% de ella en océanos y mares, y solo el 4% restante en glaciares, casquetes polares, aguas subterráneas, lagos, ríos, humedad del suelo y la atmósfera. Y si bien el agua representa menos del 0,5% de la masa de la Tierra, es clave para la evolución del propio planeta y para la vida. Un aspecto interesante de esto es que en el sistema solar temprano, la Tierra y los otros planetas rocosos, Mercurio, Venus y Marte, se formaron cerca del Sol, donde las temperaturas eran demasiado altas como para que el agua se incorporara a la roca como hielo, simplemente se habría evaporado. Entonces, ¿por qué la Tierra tiene tanta agua? Durante mucho tiempo se pensó que lo más probable es que el agua había llegado a nuestro planeta en asteroides cargados de hielo, los que habían chocado con la Tierra. Pero datos recientes sugieren que tal vez ese no sea el mecanismo principal, abriendo la posibilidad de un origen local a través de un mecanismo que aún no está del todo claro. Independiente de su origen, el agua es el medio en el que ocurren las reacciones químicas en nuestras células, lo que explica por qué alrededor del 60% de nuestro peso es agua. No podemos vivir sin agua más que un par de días, y en cuanto nos deshidratamos levemente, nuestro cerebro detecta esto y aparece la sed, ese impulso irrefrenable por ingerir líquidos y solucionar la falta de agua en el cuerpo. En el otro lado del espectro, pareciera que el exceso de agua no es un problema, pero no es así. En nuestro cuerpo existen iones, que son átomos con carga eléctrica, que tienen papeles esenciales en el funcionamiento del cuerpo, como el potasio, sodio, cloruro y otros. El consumo de agua en exceso podría generar un desbalance iónico en el cuerpo e incluso provocar la muerte. Eso fue lo que le ocurrió a una mujer de 28 años llamada Jennifer Strange el año 2007, cuando la estación de radio de Sacramento, KDND, organizó un concurso llamado Hold Your Wee for a Wee, algo así como Aguántate el pipí por una Wii, y que consistía básicamente en beber la mayor cantidad posible de agua sin orinar para ganar una consola de videojuegos. Jennifer decidió participar en este concurso y desde el principio quedó muy claro que los responsables de la radio no tenían idea de lo peligroso que podía ser beber agua en exceso. Cuando una auditora que se identificó como enfermera los llamó para alertarlos sobre una posible intoxicación con agua, uno de los locutores desestimó la alerta, argumentando que era imposible que el agua pudiera ser peligrosa porque, según él, el 98% del cuerpo humano era agua. El 12 de enero del 2007, Jennifer Strange bebió casi 8 litros de agua en menos de 3 horas y sin ir al baño. Terminó segunda en este peligroso concurso, se fue a su casa con muchos malestares y murió en el baño producto del colapso fisiológico asociado a la extrema dilución de los iones en su cuerpo, lo que hizo que su sistema nervioso dejara de funcionar de manera adecuada. Más allá de este caso anecdótico, el acto tan cotidiano de abrir la llave de agua y llenar un vaso para beberlo esconde hoy un proceso extremadamente complejo que busca garantizar la seguridad de esa agua a través de diferentes pasos, algunos de ellos bastante críticos. Sin duda es determinar las concentraciones reales de los elementos presentes en ella, a través de equipos portátiles o de mesón que permitan analizar todos los componentes de la A de arsénico hasta la Z de zinc, otorgando un resultado exacto acompañado de reactivos y materiales de referencia certificados para controlar con exactitud la calidad del agua en cumplimiento de la normativa nacional o internacional. La voz que escucharon es la de Valeria Ortega, químico industrial de profesión y especialista de productos de análisis instrumental en Merck hace 7 años. Cuando nuestros ancestros vivían como cazadores-recolectores, hace más de 12.000 años, encontrar agua era una de las preocupaciones más importantes. Así, instalar el campamento cerca de un río, lago u otro cuerpo de agua aseguraba el acceso a una cantidad adecuada de este líquido para beber y que además era usualmente segura. Digo usualmente, ya que en la naturaleza existen ciertas condiciones que pueden hacer que el agua no sea segura de beber, ya sea por contaminación de origen biológico, como bacterias o algas microscópicas,
o también químico, como metales pesados y otro tipo de compuestos. Así, la preocupación real era no solo encontrar agua, sino además encontrar una fuente de agua limpia y segura. Ya en el antiguo Egipto se habían desarrollado algunos métodos para purificar la contaminada agua del río Nilo, como hacerla hervir en el fuego o calentarla lentamente al sol para separar el vapor de agua de las impurezas. También habían desarrollado algunos métodos de purificación bastante sofisticados, como mezclar el agua del río con semillas de una especie de planta llamada Strychnos potatorum, que al germinar libera una molécula muy compleja que coagula algunas impurezas del agua y la clarifica, acelerando el proceso de limpieza del agua. Estos métodos eran tan valiosos que en las paredes de las tumbas de los faraones Amenofis II y Ramsés II, que se remontan a los siglos XV y XIII antes de la era moderna respectivamente, hay imágenes de los aparatos clarificadores de agua. En la antigua Grecia, por otra parte, el agua de manantial, de pozo y de lluvia se usaba como fuente de agua potable principal. Sin embargo, debido al rápido aumento de la población urbana, Grecia se vio obligada a almacenar agua en pozos y transportarla a las personas a través de una red de distribución que además incluía un sistema de recolección de aguas lluvia y fue probablemente el primer sistema complejo de distribución de agua. No solo eso, ya en aquella época era una gran preocupación cerciorarse de la calidad del agua, misión que por aquellos días recaía en nuestros sentidos. Si el agua se veía bien, si olía bien y si sabía bien, entonces era adecuada para el consumo humano. Más tarde, los romanos construyeron las redes de distribución de agua más conocidas de la historia antigua y diseñaron un sistema de aprovisionamiento de agua que incluía varias fuentes, como ríos, manantiales o aguas subterráneas, y también sistemas de acumulación de aguas, como represas. Ya en esa época, el agua de montaña era la más popular y demandada, debido a su alta calidad. Para poder transportar esa agua en particular a través de quebradas y montañas, los romanos construyeron kilómetros de acueductos, canales elevados, cerrados y protegidos, que se construían con un leve desnivel desde su origen, y de esta forma, gracias a la gravedad, el agua llegaba desde las montañas a los centros urbanos. Ya en la ciudad, el agua era distribuida usando cañerías fabricadas de materiales como roca, bronce, plata, madera o plomo. Durante algún tiempo, se especuló acerca de la relación que habría entre la contaminación por plomo en el agua de la antigua Roma y el colapso de ese imperio. Había quienes creían que era factible que los altos niveles de plomo en el agua hubieran llegado a ser tan altos que podrían haber derivado en problemas cognitivos tan graves y masivos que esto podría haber sido un detonante del colapso del Imperio Romano. Sin embargo, todos los análisis realizados hasta ahora sugieren que si bien es factible que haya habido contaminación por plomo en el agua romana, sus niveles no habrían llegado a ser tan peligrosos como para poder contribuir a la caída del Imperio Romano. Posteriormente, y durante la mayor parte de la Edad Media, las ciudades eran abastecidas de agua utilizando sistemas de distribución hechos de madera. El agua se extraía de ríos o pozos o desde fuera de la ciudad. Sin embargo, muy pronto el tema del agua se puso algo turbio, literalmente. En las ciudades medievales era usual que el agua para beber se mezclara con el agua de desechos. Y claro, los brotes de enfermedades como la fiebre tifoidea o el cólera eran muy frecuentes y causaban cientos de miles de muertos. Para solucionar este problema, que terminaba contaminando las fuentes de agua dentro de las ciudades, se comenzó a traer el agua desde ríos fuera de la ciudad, de manera manual, en un trabajo que era extremadamente laborioso. De esta forma, muy pronto se hizo evidente que era necesario construir infraestructura de otro tipo. A la vuelta de esta pausa, les contaré cómo las cada vez más grandes ciudades europeas de la antigüedad solucionaron el problema del agua y cómo el brote de una enfermedad asociada al agua contaminada marcó el inicio de la epidemiología. La ciencia pop cuenta con el auspicio de Merck, una compañía global dedicada a las ciencias de la vida, que hoy nos presenta a Supelco,
una marca de Merck líder en sistemas rápidos para análisis químicos de aguas. Para más información, entra al enlace que quedará en la descripción de este episodio o deja tus consultas y comentarios a la especialista Valeria Ortega escribiéndole directamente a su correo valeria.ortega@merckgroup.com. Merck, mentes curiosas dedicadas al progreso humano. En la Europa medieval se diseñaron varias soluciones para llevar agua a los centros urbanos en crecimiento. A partir del año 1240, la ciudad de Londres construyó un sistema subterráneo de distribución de agua para toda la ciudad, conocido como el Gran Conducto, que terminaba en una construcción en forma de torre desde donde las personas podían recolectar el agua. El Gran Conducto estuvo operativo hasta el año 1666, cuando fue destruido durante el Gran Incendio de Londres, y era un ícono de la ciudad que sirvió como centro de celebraciones populares, como cuando el rey Eduardo I entró en la ciudad después de su coronación, o cuando el rey Enrique V regresó a Londres después de una batalla. En ambos casos, el Gran Conducto no llevaba agua, sino que vino, el sueño de algunos. Este episodio se podría relacionar con una idea muy recurrente que existe sobre el consumo de agua y alcohol durante la Edad Media en Europa, particularmente la historia que atribuye la supuesta falta de progreso en el desarrollo humano durante la Edad Media con el consumo constante de cerveza en lugar de agua. Así, todo el mundo estaba levemente borracho todo el tiempo, lo que de alguna manera explicaría el estancamiento intelectual de la Edad Media. Es importante, sin embargo, comentar que los historiadores modernos atribuyen parte importante de esa narrativa sobre la decadencia de la razón y el progreso humano durante la Edad Media a las exageraciones al respecto realizadas por quienes vivieron durante el Renacimiento y la Iluminación. Por ejemplo, no es cierto que las personas creyeran en la Edad Media que la Tierra era plana, y tampoco es cierto que bebieran cerveza en lugar de agua para evitar enfermarse. Ya en esa época, el suministro de agua limpia era algo de máxima preocupación, aunque claro, los métodos analíticos usados eran sencillamente el olfato y el gusto. Entre los siglos XVII y XVIII, la filtración se convirtió en el método de purificación de agua preferido para muchas comunidades, y cada vez más funcionarios de la ciudad estaban considerando la posibilidad de proporcionar agua potable limpia a todos sus residentes. En 1703, la Academia Francesa de Ciencias propuso que cada hogar en París debería tener una cisterna para colectar agua de lluvia y un filtro de arena asociado, asegurando así el suministro de agua limpia para beber. Sin embargo, no fue hasta 1804 cuando en Escocia se estableció la primera planta de purificación de agua que utilizaba filtros de grava y arena para generar agua limpia para el consumo humano, la que luego era distribuida en un carro tirado por caballos. Desafortunadamente, los sistemas de filtros de arena eran muy lentos y poco apropiados para ciudades con poblaciones que crecían demasiado rápido. Y claro, a mediados del siglo XIX, con los grandes centros urbanos creciendo a ritmos muy acelerados, quedó claro que la calidad del agua tiene un impacto significativo en la salud de las personas. Y probablemente la historia que mejor describe esto es la de Jon Snow. No ese Jon Snow. El doctor Jon Snow. El doctor Jon Snow fue un médico obstetra que estaba convencido de que el agua contaminada era la causa del cólera, una enfermedad intestinal que puede causar la muerte en cuestión de horas después de los primeros síntomas. Snow publicó un artículo en 1849 describiendo esta hipótesis, pero fue desestimada por contradecir a la teoría de los miasmas, esa que intentaba explicar a las enfermedades por la inhalación del aire pestilente de las ciudades. En el Londres de mediados del siglo XIX, la mayoría de los hogares y negocios vertían las aguas residuales y los desechos animales directamente en el río Támesis,
agua que luego era embotellada y entregada a todo tipo de negocios. Snow creía que las aguas residuales vertidas en el río o derivadas de los pozos negros contaminaban el suministro de agua, lo que llevaría a una rápida propagación de enfermedades. En agosto de 1854, un suburbio de Londres llamado Soho fue duramente golpeado por un terrible brote de cólera. Snow estudió ese brote y determinó que en 10 días hubo 500 víctimas fatales y rápidamente su atención se fijó en una bomba de agua comunitaria que había en la calle Broad y que era muy frecuentada por quienes vivían en el barrio. Snow sospechaba que aquellos que vivían o trabajaban cerca de la bomba de la calle Broad eran los más propensos a usarla y por lo tanto a contraer cólera. Para su investigación médica pionera, John Snow realizó un catastro georreferenciado de los casos de cólera, determinando que efectivamente estos habían ocurrido entre quienes vivían cerca de la bomba. Según los registros de Snow, la encargada de una cafetería en el vecindario y que sirvió vasos de agua de la bomba de la calle Broad junto con las comidas, dijo que sabía de 9 de sus clientes que habían contraído cólera. Snow también investigó a grupos de personas que no habían contraído la enfermedad y determinó si habían bebido o no agua de la bomba. Esa información era importante porque ayudó a Snow a descartar otras posibles fuentes de la epidemia, además de beber agua de la bomba. Encontró varios ejemplos importantes. Una prisión cerca del Soho tenía 535 reclusos, pero casi ningún caso de cólera. Snow descubrió que la cárcel tenía su propio pozo y no usaban la bomba de la calle Broad. Los hombres que trabajaban en una cervecería cercana también escaparon de contraer cólera. El propietario de la cervecería le dijo a Snow que los hombres bebían agua del pozo que había en la cervecería, o directamente cerveza, pero no agua de la bomba de la calle Broad. Ninguno de los hombres contrajo cólera. Los casos de 2 mujeres que habían muerto de cólera resultaron sumamente complejos para Snow, ya que ambas vivían relativamente lejos de la bomba. El misterio se despejó cuando habló con el hijo de una de las mujeres, quien le contó a Snow que su madre había vivido en el área de la calle Broad en el pasado y que le gustaba tanto el sabor del agua de esa bomba que usualmente se llevaba agua embotellada desde ahí a su casa. La última vez que sacó agua fue el 31 de agosto, el día que se diagnosticaron los primeros casos de cólera de este brote. El 7 de septiembre de 1854, John Snow llevó su investigación epidemiológica, la primera de la historia, a las autoridades de salud y las convenció de quitar la manivela de la bomba, haciendo imposible extraer agua desde ahí, y de esta forma las personas dejaron de consumir esa agua. Los funcionarios se mostraron inicialmente reacios, pero de todas maneras quitaron la manivela como un ensayo, solo para encontrar que el brote de cólera se detuvo casi de inmediato. A mediados del siglo XIX, las autoridades de la ciudad de Londres notaron que las muertes por cólera habían disminuido después de que se instalaron sistemas de tratamientos de agua. Al darse cuenta de la importancia de proporcionar agua potable limpia para sus residentes, Londres aprobó la Ley Metropolitana de Agua de 1852 para garantizar que toda el agua suministrada a la ciudad se filtrara. Después de la Revolución Industrial en el siglo XIX, el agua en todo el mundo se contaminó cada vez más y se estaban desarrollando nuevos y más sofisticados sistemas de tratamientos de agua para garantizar que todos tuvieran agua segura y limpia para beber. Un proceso que el día de hoy está profundamente tecnificado y monitoreado. Así es, en todo el ciclo del agua. Este ciclo parte de la obtención de agua cruda a través de fuentes naturales como lagos, ríos, la cual pasa una serie de procesos industrializados y también de desinfección donde se le aplican reactivos químicos para volverla potable. Luego se distribuye a las personas quienes la utilizamos y se recolecta al final como agua servida que va al alcantarillado, las cuales se deben descontaminar y devolver a los cauces de agua, protegiendo el medio ambiente. En todo este ciclo completo hidrológico debemos analizar cada paso, cada analito y sus límites, impidiendo que afecten a las personas o al ecosistema. Una cosa interesante de esto es la que se relaciona con la crisis climática y la escasez hídrica que muchos territorios están enfrentando, lo que ha llevado a la generación de plantas de desalinización de agua de mar,
o, como les comenté hace un tiempo atrás, al desarrollo de sistemas de reciclaje de aguas residuales, sistemas que enfrentan grandes desafíos no solo con respecto a los posibles contaminantes, porque claro, el agua que bebemos no es solo agua, también hay otros elementos químicos cuya presencia es fundamental. Al agua que consumimos no solo le debemos eliminar la materia fecal y otros componentes para volverla potable. El agua debe contener, por ejemplo, sodio, potasio, calcio, magnesio, cloro, inclusive azufre y fósforo, pero siempre cumpliendo los límites de las exigencias sanitarias. Y para eso debemos medir la concentración de estos periódicamente a través de equipos que abarquen todos los parámetros. Si bien hoy las plantas de purificación de agua son un estándar en las grandes ciudades y garantizan la producción de agua de buena calidad, segura y adecuada para el consumo humano a través de distintos tipos de técnicas de análisis, también resulta sumamente importante controlar la calidad de las aguas residuales. Esto puede parecer contraintuitivo, ya que después de todo son desechos. Sin embargo, es sumamente importante comenzar a desafiar el paradigma de la naturaleza como un sistema completamente resiliente y capaz de sobreponerse a cualquier cosa que le hagamos o a cualquier cosa que le echemos. No es así. En el caso de las aguas residuales, que pueden terminar en los océanos, el impacto de la presencia de ciertos contaminantes podría resultar extremadamente perjudicial para los ecosistemas y de esta forma es muy importante monitorear también la calidad de las aguas residuales. Si estas, por ejemplo, son demasiado ricas en nutrientes, se pueden generar crecimientos exacerbados de microorganismos como algas unicelulares, las que pueden alterar completamente el balance de un ecosistema. Desafortunadamente, esto ha llevado a la aparición de varias regiones del mundo que son conocidas como zonas muertas, lugares en los que han proliferado tanto los microorganismos acuáticos que han consumido completamente el oxígeno disuelto en el agua. Esto genera un hábitat desprovisto de oxígeno y en esta condición llamada hipoxia, los organismos marinos mueren irremediablemente, generando un desierto acuático. En muchas ocasiones es el desarrollo urbano sin medidas adecuadas de mitigación o control el que puede desencadenar tragedias ambientales que luego cuesta mucho resolver. Bueno, y siguen las acciones derivadas de la declaración del lago Villarrica como zona saturada de contaminación. Hoy el diputado Ricardo Celis confirmó que solicitará recursos para estudios específicos y el subsecretario del Medio Ambiente no descartó restringir actividades productivas en torno a este emblema turístico de nuestra región. Eso fue justamente lo que pasó en el sur de Chile el año 2017, cuando una de las zonas lacustres más populares del país, el lago Villarrica, fue declarada como zona saturada. La contaminación del lago Villarrica se debió a un conflicto recurrente que poseen las aguas residuales. Provino de diversas fuentes, tanto naturales como industriales, que aportan nutrientes, principalmente fósforo y nitrógeno, por sobre la capacidad, alimentando a estas algas microscópicas, desarrollándose exponencialmente. En Chile existe una normativa que regula la emisión de contaminantes asociados a las descargas de residuos líquidos en las aguas, ya sea marinas o continentales, conocido como Decreto 90, y que fue promulgado hace más de 20 años. Sin embargo, eventos como el ocurrido en el sur de Chile han hecho que se plantee la necesidad de reformular algunos límites para garantizar que algo así no vuelva a ocurrir. Hay que recordar que la cantidad de agua que existe en este planeta es una sola. El agua se recicla, pasa de un lugar a otro, pero no se crea agua nueva. De esta forma es tremendamente importante que cuidemos el agua, que aseguremos que el agua que se entrega a las personas es segura para beber y que el agua que termina siendo desecho, que va a dar usualmente al océano, sea también segura para los ecosistemas. De esta forma estaremos cuidando el agua en todo el ciclo hídrico. Y así hemos llegado al final de esta acuosa historia. Espero que la hayan disfrutado. Yo me despido como siempre con mis agradecimientos a mis queridos patrons: Manuel Morales, Fernando Rode, la familia Helfman von de Sauer, Giuseppe Carufo, Nicolás Martínez, Felipe Mazanes, Nicolás Cabello, Sandra González, Sebastián Umaña, Diego Torres, Eugenio Gracet, Carolina Valle, Berurin Illeco, Cristóbal Moene, la familia Serpa Rebolledo, Juan Berlinger, Pablo y Milesita Villalobos, José Mtanús,
Ana María Alarcón, Rosario Calderón, Michael Cavalar, Pedro Castillo, Adrián Cataldo, Matute y Consu, Candelaria Pimentel, Florencia García, el S Podcast, Keiichi Minamoto, José Luis Ulloa, Dania Sepúlveda, Alex Gutiérrez, Amanda Larraín, Pedro El Bebo Jorquera, Marcela Martínez, Mariela Barriga, Mauricio Silva, la familia Yuri Martínez y Bernardo Pollack. Nosotros, como siempre, nos escuchamos la próxima semana. Que estén muy bien. Recuerden lavarse las manos, vacunarse cuando les corresponda, usar mascarilla cubriendo boca y nariz, ventilar y volver a ventilar. Y, por supuesto, que la ciencia los acompañe.